Hola amigos y saludos cordiales. Muy bienvenidos a mi canal de YouTube. Hace muy poquito tiempo, escasamente 2 horas, hemos conocido la última versión de esta parece interminable catarata epistolar que está teniendo lugar entre el gobierno español y el gobierno de la Generalitat. La última ha sido que desde Cataluña se dice que no hubo votación por parte del Parlamento en relación a la República de Cataluña, y se dice también que en caso de procederse a activarse el artículo 155 de la Constitución por parte del gobierno español, se procederá a votar en el Parlamento la declaración de la República de Cataluña de una manera formal y solemne. Bien, ante todo esto, el gobierno español ha contestado de manera inmediata y además muy clara y contundente diciendo que el próximo sábado se convoca un Consejo de Ministros extraordinario donde se acordará la adopción, o mejor dicho, la activación, o mejor dicho, el siguiente paso, o la siguiente fase del proceso de activación de un artículo 155 que, como sabéis, ya ha sido activado desde hace algún tiempo, desde el momento en que fue requerido el presidente de la Generalitat de Cataluña para que dejara claro si se había declarado o no la independencia de Cataluña. Bueno, pues llegados a este punto, pues yo creo que el callejón sin salida del que he venido hablando desde hace tanto tiempo toma más fuerza que nunca, que el botón rojo está a punto de ser pulsado, que el agujero negro al que estamos a punto de adentrarnos constituye un terreno absolutamente inexplorado de consecuencias imprevisibles y absolutamente desconocidas, que obviamente si el gobierno español, que parece ser que sí, está decidido, porque al menos así lo ha hecho constar ya formalmente, procede a activar el artículo 155 de la Constitución, o mejor dicho, a dar a conocer las medidas que en la aplicación del mismo van a tener lugar sobre Cataluña, pues parece ser, a mi modo de entender, que con ello lo que se pondrá en marcha será algo así como que el remedio será peor, mucho peor que la enfermedad. Comienza por tanto una cuenta atrás. Un auténtico órdago a la grande. Chantajes de todos los colores, revestidos formalmente de palabras muy bonitas como diálogo, entendimiento, llamamiento a no sé qué, todo esto muy bonito propio de los políticos, que es a lo que se dedican, que es al arte de mentir y de engañar como nadie. Bien, el artículo 155 de la Constitución, a mi juicio, es un auténtico error, la activación, sobre todo porque no va a suponer el restablecimiento de nada, más que, a lo mejor de una manera formal, no va a cambiar absolutamente nada en el sentimiento del pueblo de Cataluña, tampoco en el sentimiento de los pueblos, de la gente, de los habitantes de los diferentes pueblos que conforman el territorio nacional. Lo único que va a suponer va a ser un encarnizamiento todavía mucho más radicalizado de lo que ya está, sobre todo en el territorio de Cataluña. Todo esto no va a suponer ni más ni menos que una humillación a un pueblo, como es el caso del catalán, que desde concretamente el 3 de enero del año 1935, en que fue suspendido de facultades el Parlamento y concretamente suspendido porque ya sería derogado definitivamente el día 5 de abril del año 1938 por el régimen del innombrable, desde entonces hasta el año 1980, en que fueron restablecidas las instituciones de la Generalitat de Cataluña, el pueblo de Cataluña, aunque haya sido ninguneado con recortes vergonzantes del propio estatuto aprobado no solo por ellos, sino también por el Congreso de los Diputados y por tanto por la totalidad del pueblo español, no se ha visto privado, ni suspendido, ni derogado en ningún momento las normas de autogobierno o de autogestión de la propia Cataluña. Pues bien, con el artículo 155 se va a romper esta tendencia, insisto, vigente desde el año 1980, en que se restablecieron las instituciones de la Generalitat, luego del regreso varios años antes de Josep Tarradellas, el presidente de la Generalitat, que había estado en el exilio durante muchos años,
Y bueno, pues se ha llegado a una situación límite actualmente en la cual nos encontramos y cuyas consecuencias van a ser imprevisibles, aparte obviamente de estar viviendo un momento histórico de resonancia absolutamente, pues yo diría que da casi miedo adentrarse en estas últimas horas que nos separan de la activación definitiva de las medidas que van a configurar la activación del artículo 155. ¿Por qué he dicho anteriormente que el artículo 155 para mí constituye, su activación constituye un error? Bueno, constituye un error principalmente porque no sabemos cuáles son las medidas que van a configurar la activación de dicho artículo. Es decir, el artículo 155 posibilita y faculta al gobierno para hacer la adopción de medidas excepcionales tendentes a retomar a la legalidad vigente, a la legalidad constitucional española, la situación en la que se encuentra en este momento Cataluña. Pero en ningún momento el marco constitucional dice cuáles son esas medidas, con lo cual estamos ante un cajón desastre dentro del cual cabe absolutamente todo. Cabe el control de los Mossos de Escuadra. Los Mossos de Escuadra, que están constituidos por 17.000 hombres y mujeres, son el cuerpo armado del que dispone el gobierno de la Generalitat en este momento. Digo cuerpo armado, porque tienen armas los Mossos de Escuadra. Tienen armas, y por tanto hay muchas armas en Cataluña que están legalmente en posesión de las fuerzas de seguridad o de inseguridad, como las queramos llamar, que son los Mossos de Escuadra en este momento en Cataluña. Por lo tanto, escenario que se puede plantear. ¿Qué ocurriría si se toma el control por parte del gobierno español de los Mossos de Escuadra y los Mossos de Escuadra se niegan a someterse a las órdenes e instrucciones de la autoridad supuestamente legalmente vigente a partir de ese momento? ¿Qué sucedería? ¿Qué va a ocurrir para hacerse con las armas de que disponen los 17.000 miembros de los Mossos de Escuadra si son requeridas por la autoridad central? ¿Se van a entregar? ¿Todas? ¿Parte? ¿Qué va a ocurrir con aquellos que se nieguen? Primer punto. Segundo punto. ¿Qué va a suceder en el caso de que se suspendan las instituciones autonómicas en Cataluña y el pueblo de Cataluña, una buena parte de él, decida defender cívica y pacíficamente las instituciones, colocándose delante de ellas hasta en miles para que puedan ser tomadas, controladas o como le queramos llamar? ¿Qué es lo que piensa hacer el gobierno español? ¿Poner tanquetas delante de las instituciones? ¿Rodearlas policial y militarmente las horas previas, a lo mejor de noche, con nocturnidad y alevosía, para que el pueblo de Cataluña no pueda defender cívica y pacíficamente sus instituciones? ¿O piensa volver a emplear la fuerza de una manera vergonzosa y vergonzante como hizo el 1 de octubre? Claro que después del ridículo espantoso que han hecho a nivel internacional, no creo que se vuelvan a atrever a hacer algo de esto, pero yo ya del gobierno central, del gobierno del Partido Popular, apoyado por, obviamente, los socialistas del Partido Socialista Obrero Español y la escoba naranja, que es y constituye actualmente la extrema derecha de este país, pues me puedo creer absolutamente todo. Pero este es un escenario que yo no sé cómo van a manejar desde Madrid si deciden finalmente adoptar el artículo 155. No lo sé, pero me parece extraordinariamente preocupante. Como preocupante me parece también esas concentraciones masivas que está habiendo en Cataluña últimamente por parte del independentismo y también por lo que se ha dado a llamar la mayoría silenciosa que, bueno, yo lo de mayoría pues no lo tengo nada claro, y lo de silenciosa, bueno, en parte sí. Pero claro, esa mayoría no se está mostrando en la calle como mayoría, porque el punto en el que demostró una fuerza bastante considerable y obviamente incuestionable, lo fue gracias al apoyo que tuvo por parte de numerosos grupos de españolistas que se desplazaron desde diferentes puntos de España para que esa
mayoría fuera o pareciera un poquito más grande de lo que dicen ser. Pero en todo caso, esas concentraciones existen, son importantes tanto por un bando como por el otro. Vamos a hablar ya de bandos, porque esto se empieza a parecer algo así. Y yo me pregunto, ¿qué sucedería si se produjera en un momento dado, y yo creo que eso va a terminar sucediéndose, un encontronazo entre esos dos bandos, entre esas dos muchedumbres, entre esas dos grandes concentraciones? ¿Qué sucedería entonces? Pero no termina todo ahí. No termina todo ahí. ¿Qué ocurriría con el tema de las elecciones? Se dice que las elecciones podrían ser convocadas al amparo del artículo 155 de la Constitución, que el Gobierno central, entre las medidas a adoptar por la aplicación del artículo 155, tuviera, pues fuera una de ellas la convocatoria de elecciones. ¿Saben ustedes cuál es el riesgo de que eso suceda, que podía acontecer si eso sucediera así? ¿Se imaginan unas elecciones a las cuales la mitad, como mínimo la mitad de los partidos políticos más representativos y por tanto de la población catalana boicoteasen esas elecciones y solamente concurrieran a ellas los partidos constitucionalistas? Sería absolutamente ridículo, sería absolutamente lamentable y sería un hazmerreír ante no solo España, por los que nos produjera risa, que yo creo que íbamos a ser muchos, sino Europa y ante el mundo. Podría suceder que se convocaran elecciones ordinarias por parte del presidente de la Generalitat. No lo van a hacer porque alegan que ellos tienen actualmente una mayoría legítima emanada de las elecciones, de las últimas elecciones, y que en consecuencia están avalados por la mayoría de la población, aunque sea en términos electorales nada más. Y si finalmente el presidente de la Generalitat convocase elecciones constituyentes, es decir, el proceso previo para la elaboración de una constitución propia para la República Catalana, entonces se aplicaría el artículo también 155 y en este caso es muy probable que el presidente de la Generalitat fuera destituido y ya es más debatible y cuestionable jurídicamente si se podía disolver el Parlamento. Sobre esto, los especialistas en la materia no se han terminado de poner de acuerdo. Muchas cosas, por tanto, muchas cosas y muy graves las que tenemos encima de la mesa. Se habla, se dice, bueno, hablemos, sentémonos a dialogar. La pregunta es, ¿dialogar de qué y sobre qué? Porque esto es un diálogo de sordos. Los unos, desde el gobierno central, no pueden dialogar de nada porque la Constitución imposibilita que pueda tener lugar un referéndum, un acuerdo que posibilite un referéndum que, al menos como posibilidad, plantee la posibilidad de una escisión en el territorio nacional. Por parte del independentismo catalán no tiene ningún sentido hablar. ¿Hablar de qué? Solamente van a poner encima de la mesa que independentismo sí o independentismo no. Entonces, ¿de qué se va a dialogar? Porque cuando se dialoga se supone que habrá que sentarse para ceder algo a cambio de algo. Y aquí parece que nadie está dispuesto a sentarse para presentar o ofertar algo a cambio de obtener otro algo. Por tanto, esto del diálogo, pues suena muy bonito, pero que no nos engañen, que no nos engañen. Otra cosa, el referéndum. El referéndum que plantean algunos, yo he dicho por activa y por pasiva en algunos vídeos precedentes, que es un referéndum imposible, porque dentro del marco constitucional es absolutamente inviable un referéndum que posibilite la escisión de una parte del territorio nacional. Eso supondría vulnerar los artículos 1 y 2 de la Constitución, que hablan de la indisoluble unidad de la nación española y que la soberanía nacional reside en el pueblo español, y no solo en una parte de las gentes que pueblan o residen en una determinada zona del territorio nacional. Por tanto, esa posibilidad es imposible, no cabe un encaje. Claro, ahora nos hablan de que, bueno, que se ha abierto la posibilidad, que han negociado el PP y el PSOE. Vamos a ver, el PP y el PSOE han negociado una posible reforma constitucional, pero ¿a quién pretenden engañar? ¿Pero qué tipo de reforma van a hacer? ¿La van a hacer de noche con nocturnidad y alevosía, como hicieron con el artículo 135 de la Constitución? ¿O van a hacer otra Constitución? ¿La van a remodelar un poquito, como hicieron en el año 78, para que todo siguiera igual?
reformándolo formalmente para que todo pareciera que había cambiado cuando en realidad las estructuras no habían cambiado nada, porque no cambió nada. Y a las pruebas me remito, ya somos muchos los que hablamos de la Constitución del régimen del 78, como sucesora del régimen franquista. Bien, voy a ir terminando. El gobierno español, yo he sostenido que es imposible entender cómo se puede cometer tal cúmulo de errores y de equivocaciones durante tanto tiempo. Para mí, yo he llegado a la conclusión, ya sé que puede resultar un tanto estrambótica, pero yo he llegado a la conclusión de que tal número de errores y de equivocaciones no es producto de la casualidad, sino que puede responder a una estrategia intencionada. Una estrategia de echar más leña al fuego y de generar una situación límite que provoque llegar a situaciones como la que nos encontramos. Una demostración más de ello son las actuaciones constantes que están teniendo lugar desde la Fiscalía General del Estado, un fiscal general del Estado que ha sido reprobado por el Parlamento español, por el Congreso de los Diputados concretamente, un fiscal general del Estado que está actuando de una manera absolutamente tendenciosa en numerosísimas actuaciones, la última de las cuales ha tenido lugar con los informes presentados hace varios días y que han dado lugar a que la jueza de la Audiencia Nacional determinara la prisión provisional o preventiva sin fianza y comunicada de los dos principales responsables de las organizaciones independentistas de Cataluña. Una medida absolutamente fuera de lugar, a mi juicio, una medida que no tiene ningún sentido, que no se puede fundamentar en un supuesto delito de sedición, porque lo que estos señores hicieron en los días que se les atribuyen ciertas actuaciones, obviamente no digo que no puedan ser constitutivas de delito, pero obviamente en ningún caso pueden constituir un delito de sedición del artículo 544 del Código Penal, porque no concurren los elementos típicos que la ley penal exige para que puedan tener lugar. Por tanto, no entiendo la decisión adoptada por la jueza y espero que en el recurso de apelación que las defensas están articulando se tengan en cuenta estas argumentaciones y se proceda a poner en libertad a estos dos señores. No porque sean las hermanitas de la caridad ni me caigan mejor o peor, sino porque considero que no hay lugar a que se haya tomado una medida tan extrema como es la prisión provisional cuando no concurren, a mi juicio, y también otros muchos autores entendidos en materia penal, para tomar una decisión como es esta, que es la más grave, que atenta contra la libertad de una persona en tanto en cuanto no haya sido todavía condenada. Por lo tanto, y concluyo, estamos ante unas horas extremadamente tensas, unas horas en las que parece que no hay mucho lugar al optimismo. Estamos viendo continuas intervenciones de políticos de todos los tipos. Estamos viendo cómo algunos siguen zarandeando el árbol de las cerezas para llevarse con el mayor número posible de cerecitas caídas del cerezo, como es el caso de la señora Ada Colau. Estamos viendo la vergonzosa intervención del Partido Socialista Obrero Español y de Pedro Sánchez principalmente. Algunos se piensa todavía que lo que tuvo lugar dentro del Partido Socialista Obrero Español fue la derrota de las élites por parte de las bases del PSOE encarnadas en Pedro Sánchez. Se equivocan. Lo que tuvo lugar fue un plan perfectamente preestablecido que ya hace 500 años en el Tratado del Príncipe Maquiavelo esbozaba muy claramente. Por tanto, Pedrito Sánchez, a algunos no los vas a engañar. Ya sé que a la mayoría sí, pero a algunos no los vas a engañar. Y finalmente, no he podido esperar mucho tiempo más para hacer este vídeo. Me hubiera interesado muchísimo escuchar la opinión de quien considero que es fundamental en esta historia, que es el Partido Socialista de Cataluña. No obstante, Núria Marín, la alcaldesa de Hospitalet, ha hecho unas declaraciones que se podían resumir diciendo que está harta, no solo de los unos, sino también de los otros. Concluyo de una manera muy clara. ¿Sabéis quién es el que pierde en toda esta historia? ¿Sabéis quién es el que pierde en toda esta comedia, que yo ya no sé si es una comedia, una tragedia, una mitad de las dos cosas? ¿Sabéis quién es el que pierde? Pierde el pueblo, pierden las clases populares,
Perdemos los de siempre, tanto los que viven en Cataluña como los que vivimos fuera de Cataluña. Seguimos siendo manipulados por esta gente, por el profesionalismo interesado de toda esta gente, que dice defender unos intereses generales cuando en definitiva y al fin y a la postre lo que están única y exclusivamente defendiendo son los intereses de sus bolsillos. Así de claro, somos nosotros, el pueblo, el que volvemos a perder. Y el pueblo no deberíamos olvidar que somos más que ellos y sobre todo que somos mejores que ellos. Y que por tanto de nosotros depende recuperar la conciencia de lo que somos para que un día dejemos ya de que esta gente, no permitamos más que esta gente, ni los unos ni los otros, sigan tomándonos el pelo como lo están haciendo hasta hoy. Muchas gracias, amigos. Gracias por haberme atendido. Os recuerdo que podéis suscribiros a este canal si lo deseáis. Y yo ya sin más me despido de vosotros. Hasta muy pronto, deseándoos como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad. Muchas gracias y hasta muy pronto, amigos.